Bienvenidos a mi plan de vida. Mi nombre es Joel Eduardo Ríos Trujillo y eso es mi yo personal, mi yo real. Comenzaremos con mis valores personales. La sinceridad, en mi opinión, no es decir todo lo que se piensa sin reparos, sin filtros. Ser sincero es respetar la verdad percibida desde nuestros sentidos y transmitirla sin llegar a ofender, lastimar, manipular. Al expresar un punto de vista, la sinceridad involucra además aceptar que lo dicho no es la verdad absoluta. También tenemos el respeto. El respeto involucra reconocer el valor de las diferencias en opinión, estilos de vida, personalidad, creencias, orientación sexual, diversidades en su totalidad. Uno tiene el derecho no solo a expresarse de manera sincera sobre lo que no es cercano, común, familiar, pero también sobre lo nuevo, distinto, sin llegar a ejercer juicios de valor en detrimento de la integridad del prójimo. Tenemos además la justicia. Ser justo conmigo mismo es reconocer mis aciertos, celebrarlos, permitirme sentirme orgulloso para mis adentros o expresarlo al exterior, sin llegar a sentirme avergonzado. Ser justo conmigo mismo es no dejarme avasallar por situaciones o individuos que carecen de valores. Ser justo también es reconocer, respetar, hacer valer y proteger los derechos no solo propios, sino también los de las demás personas. Y otro valor es la lealtad. Pienso que el valor de la lealtad es uno de los más internalizados. Nunca doy la espalda a aquello que considero importante en la vida, mi familia, mis amigos, mi forma de pensar, mis objetivos, mis metas. En situaciones difíciles muestro honor y gratitud durante y después de haber superado aquellos momentos infortunados personales o de las personas a quienes valoro. Seguimos con talentos a desarrollar, talentos desarrollados. Uno de los talentos desarrollados es el ser asertivo, ya que expreso mis ideas y sentir respetando quién soy, siendo fiel a mi forma de ver y decir las cosas y respetando la integridad de los demás. También me considero competitivo, siempre busco destacar y comparo mi desempeño con el de los demás. Sin embargo, no caigo en sentimientos negativos. La competitividad me ha ayudado a incrementar conocimientos abstractos, datos y prácticos, usos de herramientas y en la traducción, esta competitividad me ayudará a entender que siempre habrá espacios para mejorar y con ella la calidad de las traducciones siempre se incrementará. Además, soy detallista, soy muy minucioso ante cualquier tarea. He aprendido que para la traducción, a través del curso de entornos globales, se necesita investigar sobre el contexto en tiempo y espacio para alcanzar una precisión y calidad deseable. Ser detallista me llevará a investigar sobre el país, cultura de la lengua meta, hasta que quede realmente satisfecho. Finalmente, persevero, no me detengo hasta alcanzar lo cometido. Es decir, soy persistente, entiendo que durante el camino habrán obstáculos que ralenticen el avance de los proyectos personales y metas. Sin embargo, eso no se traducirá en un estancamiento o abandono de planes. Sin embargo, también existen talentos por desarrollar, por ejemplo, el de la proactividad. Me gusta trabajar, investigar, realizar conclusiones, analizar, pero debo aprender a adelantarme en las cosas y tomar acción desde un inicio. No debo esperar hasta a estar cerca del fin de un evento para ponerme a trabajar. También debo aprender a ser más sociable, aunque no tengo problemas al momento de ser abordado para trabar conversación. Entiendo que para conseguir mi meta de crear un estudio de traducción debo mejorar cómo ganarme a las personas y así poder identificar y convencer a gente realmente preparada para que trabaje conmigo. Seguimos con mi formación académica. Mencionar aquellos estudios que han contribuido a ser quien soy y tener los recursos personales que tengo. Tuve la suerte de haber estudiado en la secundaria cuando los cambios en la currícula sobre desarrollo personales empezaron. Durante mis 5 años en la secundaria aprendí a reflexionar sobre lo aprendido y transmitir ante mis compañeros cómo me siento no solo en lo académico sino en lo social. Luego pude estudiar en el IPNA a pesar de que este instituto es un centro de idiomas, aprendí a trabajar en grupos mucho más que en el colegio. Sé que aún me falta desarrollar más ese talento, pero lo poco que he aprendido y valoro mucho fue en este instituto cultural. Seguimos ahora con las personas relevantes en mi vida. Fabiola Fernández es la persona que más ha influido en mi personalidad. Antes de conocerla, yo solía ser alguien bastante retraído, y aceptaba maltratos, malas maneras de algunos supervisores.
Recuerdo mucho que me pedía que alzara la cabeza y mirara a los ojos cada vez que tenía que conversar con algún coach. Pasó poco tiempo desde que empezamos a ser amigos que empecé a ver cambios en mí y en cómo me relacionaba con los demás. Este cambio fue enorme porque ayudó a transmitir el conocimiento a casa, específicamente hacia mis sobrinas. Pienso que a mis dos sobrinas que viven conmigo he podido darles algo muy grande. Cada cosa que aprendía de Fabiola, asertividad, confianza, amor propio, fue retransmitido hacia mis sobrinas, siempre tratando de entender sus contextos, yo en el trabajo y ellas en la escuela. Siempre me han escuchado con mucha atención. Me alegraba sobremanera cada vez que contaba situaciones que vivían en el colegio donde podían poner en práctica alguna recomendación que salía tras nuestras conversaciones. Experiencias. Mientras estudiaba inglés en el IPNA llegué a conocer a Rubí Casas, mi profesora de avanzado 1 y 2. Fue la primera vez que quedé sorprendido por el manejo tan preciso del idioma. Nunca repetía una idea utilizando las mismas frases. Su talento por el análisis tras largos audios era increíble, muy precisa y correcta. La extensión de su vocabulario fue muy amplia y cuando conversábamos fuera de aulas pude apreciar lo variado de su español. Conocerla y enterarme que había estudiado traducción fue para mí una revelación. Hasta ese momento sabía que me gustaba aprender idiomas, analizar el lenguaje, pero no sabía qué hacer con ese interés. Entendí entonces que lo mío era estudiar traducción. Visión y metas. Mi visión, aspecto personal, en los aspectos personales, deseo ser una persona ecuánime ante las dificultades personales y familiares. Deseo poder controlar mis emociones al momento de pasar situaciones de alto estrés que me puedan llevar a la ira, decepción o depresión. En las metas a corto plazo, bueno, en el siguiente año tengo planeado ingresarme a una academia de clown. He investigado sobre el autoconocimiento y creo que poniéndome en situaciones diversas y tratar de expresar mis emociones desde un lado de control, la actuación, podré llegar a entender mejor cómo funciono yo y mis emociones. Una meta a mediano plazo es esperar que también en casa hayamos logrado un nivel de comprensión a través del control de emociones para expresar de ayuda hasta reclamos. Esto ocurrirá en un plazo de 4 años. Y a largo plazo, em, pienso casarme un par de años después de haber terminado la carrera y quiero lograr tener un hogar lleno de libertad y expresar emociones. Sin embargo, estas deben expresarse siempre teniendo en cuenta no lastimar a la otra persona. Mi visión en el aspecto académico profesional. Deseo ser un traductor reconocido y crear mi estudio de traducción. Meta a corto plazo. En julio de este año voy a inscribirme en una academia de francés para consolidar el conocimiento que he adquirido desde hace un par de años, estudiando por mi cuenta. Esto me ayudará en clases de esta lengua que comenzarán en el siguiente ciclo. En meta de mediano plazo pienso adquirir una beca de estudios, maestría y posgrado a través de la universidad. Con esto quiero llevar mis conocimientos de traducción a un nivel muy alto y así ganar reconocimiento y reputación para la siguiente meta, que es la de largo plazo. Al término de mi maestría y posgrado deseo crear un estudio de traducción. Para llegar a esa meta necesitaré de mucha paciencia y perseverancia. Sin embargo, sé que lo lograré y me sentiré satisfecho. Estoy seguro además que mientras se realice esta meta podré estar fraguando ideas para complementar esta visión. Y eso es todo. Muchas gracias.